Cualquier duda, pregunta, consulta, queja, chisme, me pueden detener. Yo voy a estar ahí escuchándolos y nuevamente decirles, tal vez, disculpas por las diapositivas que sean un copia y pega de mis de grabadas del ciclo pasado, pero tienen mucha más información de la que las diapositivas lo hacían o tal vez un poco más explicado y no tan palabras claves como las suele poner el doctor en sus clases. Entonces sí, vamos a tener eso y vamos a empezar. Vamos a hablar hoy día casi en su totalidad, bueno, casi no, en su totalidad sobre las plaquetas y obviamente vamos a tener que empezar viendo lo que es su inicio, cómo se genera la trombopoiesis, ¿ok? Trombopoiesis, como su nombre lo dice, vendría a ser el origen o la síntesis de las plaquetas como tal. Y bueno, pues plaquetas o también llamados como trombocitos. Es lo mismo, ¿ok? Plaquetas igual a trombocitos. Por favor, luego no confundan con los trombos patológicos. Y vienen a ser células, vienen de la célula de la línea mieloide que habíamos estado viendo el día de ayer, de la línea mieloide de las células hematopoyéticas. Aquí no se ve, no, pero acá. Viene de la línea mieloide, específicamente de lo que vendría a ser la CFU-MEG, que es la que va a estar dando a nuestro megacariocito. Y nuestro megacariocito luego vamos a estar viendo que es el que finalmente nos va a estar dando las plaquetas. Aquí nos dice, pues, ¿no? Vamos a tener como tal el inicio antes del el CFU-MEG. Nos va a estar dando primero el megacardioblasto, que vendría a ser como que este precursor del luego famoso megacariocito que vamos a estar viendo. Y este megacardioblasto va a estar midiendo, así como lo ven, va a ser chiquitito, entre 20 a 30 micras aproximadamente. Y luego vamos a estar viendo que va a pasar por distintas fases, como el promegacariocito, el megacariocito granular y finalmente el megacariocito que va a estar liberando las plaquetas. Megacariocito va a contener dentro, por así dentro las plaquetas. Y este va a estar midiendo, literalmente va a triplicar su tamaño, de 60 a 90 micras, para luego poder desgranularse eh, y sacar lo que tendría contenido adentro, que vendrían a ser las plaquetas, ¿ok? Y sí, eso sí, así sería. Y todo esto, todo este proceso de la trombopoiesis está regulado, controlado por la trombopoyetina, que es el factor estimulante de las colonias de plaquetas, ¿ok? Y bueno, pues conociendo a la trombopoyetina, la hormona como tal tiene dos dominios de citoquinas extracelulares y dos dominios de citoquinas intracelulares, ¿ok? Y va a ser producida por las células parenquimatosas y sinusoidales del hígado, ¿ok? Donde se va a dar más que nada el 75% aproximadamente de lo que vendría a ser la producción usual de TPO. TPO, Vivi, me suena un poco a la EPO. Sí, la EPO, que habíamos estado viendo justamente el día de ayer, la eritropoyetina, vendría a ser como que su prima hermana, ¿no? No son iguales, pero sí vendrían como que tienen pues, por ahí algunas funciones principales en lo que vendría parecidas, en lo que vendría a ser a la chambita que estarían realizando. EPO, eritropoyetina, para eritrocitos, eritropoyesis, y, y la trombopoyetina, la TPO, para lo que vendría a ser plaquetas, trombopoyesis, ¿ok? Esta TPO es muy importante porque es la que luego se va a estar uniendo a lo que vendría a ser nuestro CMPL. Y ustedes se van a preguntar, Vivi, ¿qué es la CMPL? Este vendría a ser nuestro receptor de las plaquetas, de plaquetas. ¿Ok? Es un receptor de membrana que vamos a estar encontrando justamente acá en los megacariocitos y en nuestras plaquetas. Y es aquí donde vamos a tener los distintos cambios se van a ver. La trombopoyetina como tal, la TPO, sí va a estar ligando a este receptor. Fíjense, receptor ubicado en membrana plaquetaria. ¿Ok? Así mejor.
escrito para que no se me pierda. Ya. Se va a estar formando el complejo de TPO con CMPL, el receptor, y se va a estar internalizándose, es decir, va a entrar dentro de nuestra célula. Y es aquí luego donde se va a estar degradando y va a evitar que la TPO esté constantemente en circulación, ¿ok? Se internaliza, se degrada y esto va a evitar su circulación, ¿ok? Entonces, quiero que lo tengan muy en claro qué es la CMPL, porque el doctor lo menciona, bueno, al menos lo mencionó en mi clase y simplemente lo dejó ahí como que sí, que se va a unir con la CMPL y ya, ¿ok? Pero ¿por qué? Porque es importante el complejo TPO-CMPL, porque ya vimos, ¿no? Esto va a ayudar que la TPO se vaya internalizar dentro de nuestras plaquetas y ya no esté en libre circulación y constante en lo que vendría a ser durante, en el cuadro. ¿Ok? Esta va a tener dos señales intracelulares de la TPO muy importantes que vienen a ser, bueno, las señales principales que vendrían a ser la JAK2 o también conocida como la Janus-quinasa 2, que va a estar activando directamente al receptor. Y tenemos también a la STAT5 que vendría, que es la que se va a estar activando por JAK2 y va a entrar al núcleo para inducir genes, ¿ok? Ese parece un dos, ya está, ¿ok? Bueno, ya les había mencionado, ¿no? Que la EPO y la TPO vendrían a ser como estas primas hermanas, hormonas primas hermanas, sí, primas hermanas, pero no son lo mismo, ¿ok? Cada una tienen chambas parecidas, pero cada una en su rubro, ¿ok? Siendo así, vamos a pasar ahora a lo que vendrían a ser las plaquetas, características principales, funciones y estructura, donde nosotros vamos a tener que nuestras plaquetas son discos delgados biconvexos, carecen de núcleo, miden de 2 a 4 micras de diámetro, se van a estar produciendo en la médula ósea por la fragmentación de los megacariocitos, como habíamos estado viendo aquí arriba, y tienen un promedio de vida media de 10 días contra los 120 de lo que veíamos en nuestros eritrocitos, ¿no? Dentro de las funciones principales, aquí sí voy a dejarles una tablita que hice con ChatGPT, pero en base a todo lo que nos había dicho el doctor en clase y todo eso, a veces la inteligencia artificial se ayuda mucho al momento de sintetizar la información y tenerla toda a la vista, ¿ok? Y dentro de estas funciones, las más importantes vendrían a ser la formación del tapón plaquetario, que va a estar una superficie procoagulante, la liberación de sustancias y la función fagocítica débil, ¿sí? Dentro de la formación del tapón plaquetario, que vamos a estar viendo y desarrollando mucho más cada día más adelante, va así como darles un preview para esto, vendría a ser que al detectar el daño vascular, las plaquetas se van a estar activando y se van a adherir al sitio lesionado y entre sí para formar un tapón que va a estar teniendo el sagrado. Referente a lo que vendría a ser como superficie procoagulante, es decir, que en la membrana se van a estar activando los factores de coagulación para que se pueda formar la fibrina. Y bueno, pues esto es clave luego para la coagulación secundaria, porque así vamos a tener que estar teniendo fases de coagulación primaria y coagulación secundaria, ¿ok? De ahí también tenemos su función en liberación de sustancias que van a estar estimulando, liberando sustancias que estimulan la hemostasia, tal vez como la serotonina y el tromboxano A2, y también la regulan negativamente, como lo vendrían a hacer la prostaciclina, ¿ok? Y la función fagocítica débil, aunque no vendría a ser una función principal, si se llegó a mencionar, pues, ¿no? Que pueden fagocitar algunas partículas y luego colaborar mínimamente con el sistema inmune, ¿ok? Ahora, en la parte de la estructura sí es muy, muy importante ver muy bien cuáles vendrían a ser como tal estas partes de nuestra plaqueta, ¿ok? Así chiquitita, por más chiquitita que sea, va a tener un montón de partecitas que necesitamos ver bien. Vamos a estar teniendo primero vamos a estarla dividiendo, ¿no? En zonas, ¿ok? Entre nuestra zona central y nuestra zona periférica. Valga la redundancia, ¿ok? Vamos a estarlo dividiendo así.
primero nuestra zona periférica, o también llamada hialomera, ¿ok? O hialomera. Y nuestra zona central, ¿ok? O también llamada granulómera. Listo. Ok. Dentro de nuestra zona periférica, bueno, pues, ¿qué es lo que uno piensa ver, no? Si escucha periferia, ¿no? Vamos a estar encontrando lo que es la membrana plasmática, vamos a estar encontrando lo que es la red de microtúbulos, que aquí en la imagen, acá está, banda marginal de microtúbulos. eh, Vamos a estar teniendo también lo que es el citoesqueleto con actinas y miosina, proteínas contráctiles. Bueno, en la membrana también vamos a estar teniendo los receptores de membrana, claro está. Y incluso vamos a estar viendo que esta está muy implicada en lo que es la contracción, ya que durante la activación plaquetaria, lo vamos a estar viendo, se va a estar activando la sinasa de miosina, aquí no veo miosina, pero se va a estar activando la sinasa de miosina para que, eh, para que se permita la contracción y bueno, pues el cambio de la forma de la plaqueta para que se pueda formar todo lo que es ayudar a la cicatrización y la coagulación de nuestra herida. ¿Ok? De ahí tenemos la zona de central o granulómera, donde vamos a estar teniendo los gránulos plaquetarios, como los alfa, los delta, densos sí dice, pero bueno, los gránulos alfa densos y los lisosomas. También vamos a hablar mucho más sobre los gránulos alfas y densos más adelante. Eh, las mitocondrias también vamos a estar teniendo acá, no se menciona, pero por acá está nuestra mitocondria. También vamos a estar viendo, pues, perdón, sí, el sistema tubular denso, el cual nos va a estar ayudando como un almacén de calcio intracelular. Almacén de calcio, bueno, pues intracelular, claro está, y las moléculas de glicógeno que van a estar en las peroxisomas también los vamos a tener junto con la pared de Golgi de manera intracelular. Recuerden que nuestra plaqueta no va a estar teniendo un núcleo, por lo tanto no va a poder sintetizar proteínas nuevas. Todo lo que contiene, bueno, pues todo esto que vamos a estar viendo aquí ya lo va a estar conteniendo desde su nacimiento en el megacariocito. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta, duda, consulta? Ok, sí, no hay, ok, listo, sí. Por favor, reaccionen con su manito arriba para saber si todo genial. Ya, listo. Entonces, como no hay preguntas, vamos a pasar a lo siguiente que vendría a ser nuestro volumen plaquetario medio. ¿Ok? El volumen plaquetario medio como tal va a ser este índice que va a estar midiendo el tamaño promedio de nuestras plaquetas y se va a estar midiendo en femtolitros, al igual que la DCM que estábamos viendo el día de ayer. Eso picar. Donde el valor normal de las plaquetas, el volumen plaquetario medio como tal, vamos a estar teniendo entre 7,5 a 11 femtolitros. ¿Qué pasa si hay un mayor valor a 11? Vamos a estar teniendo plaquetas grandes, el BPM aumentado que volumen plaquetario medio. Y es decir, como características, pues que se van a ver más gorditas, con más gránulos y fisiológicamente van a ser más activas, porque los gránulos al final son los que también van a dar toda la actividad a nuestra plaqueta. Y por último, va a tener una mayor capacidad de agregación. Esto usualmente no, está muy asociado a los estados trombóticos, por lo que hay un riesgo de trombosis. Es decir, si hay mayor coagulación, va a haber mayor oportunidad o mayor chances de que se puedan ir creando
trombos en cada momento y así los trombos fisiopatológicamente van a poder causar los famosos infartos o tejidos isquémicos que, bueno, pues infarto como tal, ¿no? Y también tenemos el otro lado que vendrían a ser las BPM más pequeñas, plaquetas pequeñas que vendrían a ser en los valores menores a 7,5 y vendrían a ser plaquetas más viejas o defectuosas porque sí, un BPM aumentado está muy relacionado a plaquetas jóvenes y que son liberadas y recién liberadas por los megacariocitos. ¿Listo? ¿Ok? Y bueno, pues como ya les dije, va a tener un mayor estado pues, trombótico en caso de una BPM aumentada. En cambio, en una BPM disminuida se va a ver también una menor capacidad funcional porque hay menos cantidad también para el funcional y está asociado a trastornos hematológicos, ¿no? Y esto incluso puede, trastornos hematológicos como anemia, toxicidad, deficiencia de hierro, que es una ferropenia, una anemia, trombocitopenia y leucopenia y anemia combinadas, incluso estados antiagregantes, que también se lo conoce como hemolíticos como tal, ¿no? O sea, tú le vas a estar pinchando a esta persona probablemente y va a sangrar y sangrar y sangrar y no va a poder coagular como tal y formar su tapón plaquetal y todo lo que vamos a estar viendo. Ahora, ¿se acuerdan que habíamos hablado de los gránulos plaquetarios acá? Dentro de la parte de estructura central que tiene nuestra plaqueta. Bueno, pues vamos a estar teniendo estos tres tipos de gránulos. Los gránulos alfa, los gránulos densos y los lisosómicos, donde cada uno obviamente tiene sus partes y sus factores importantes y cuáles son sus funciones. Los gránulos alfa vendríamos a decir de una manera más coloquial, vendrían a ser los que tienen más acción y tenemos pues a cuatro cuatro sustancias importantes dentro de estos gránulos alfa. Y vamos a tener al factor 4 de las plaquetas, a la trombospondina, a la FCD y FCT beta y la fibronectina, ¿ok? El factor 4, voy a ponerlo acá en negro, el factor 4 va a ser el que va a estar antagonizando, es decir, va a ser como que el que se va a oponer al sistema antitrombina heparina. Lo vamos a estar viendo justo en nuestra diapositiva final, que es esto de acá. ¿Ok? La trombospodina va a tomar contacto con el grupo proteico de las plaquetas y dar con la activación plaquetaria. O sea, es decir, la va a generar. Hay un contacto con el grupo proteico de las plaquetas con proteínas plaquetarias para luego dar una activación de estas. ¿Ok? La FCDP y la FCDP y FCT beta es la que nos va a estar, van a estar siendo quimioatrayentes de los leucocitos, fibroblastos musculares, células musculares, que también van a estimular para que se pueda dar todo lo que es la formación del tapón plaquetario y también va a estimular la mitosis, es decir, una reparación de daños como tal. Así lo vamos a poner, reparación de daños entre paréntesis, quimio atrayente. Quimio atrayente. Es la que pasa la voz por decir, oye, ven, esto es lo que está pasando, ven para acá, ¿no? De ahí tenemos también a la fibronectina, que ya va a ser la que va a ancla las plaquetas al sitio de la lesión, ¿ok? Al sitio de, ya. Ahora, también tenemos, como ya había mencionado, los gránulos densos y estos solo van a estar secretando lo que vendría a ser ADP, que vendría a ser no ese ADP del ATP, que es un receptor, para que no se pierdan, lo voy a escribir, es un receptor
plaquetario que va a estar iniciando la activación plaquetaria en cadena, receptor para activación plaquetaria en cadena. Y vamos a estar teniendo también a la serotonina, que ya habíamos hablado de ella ayer. ¿Se acuerdan que había mencionado a la serotonina el día de ayer? Sí, no se acuerdan, ¿no? Ya. Recordando, habíamos dicho que el suero tenía una mayor concentración de serotonina y que esto iba a ayudar en lo que vendría a ser una vasoconstricción local para que haya menor sangrado en caso de una lesión. Ahora, eso es lo que va a estar ocasionando, va a estar dando la serotonina en estos momentos también, y dentro de los gránulos densos. Vamos a estar teniendo las 5-HT2, A, B y C, que van a participar en la vasoconstricción, vasoconstricción, ¿ok? Y esto es lo que va a ayudar también a lo que vendría a ser, como les dije, esto de aminorar el flujo sanguíneo dentro del tejido lesionado. Y bueno, pues por último tenemos a los gránulos lisosómicos, que bueno, pues solo se les menciona y no se, no, solo se les menciona y ya, ¿ok? Pero siempre recordando la importancia de los gránulos alfa y los gránulos densos y por qué es importante cada uno de ellos, ¿ok? Eh, También vamos a estar teniendo las integrinas plaquetarias, que son las glucoproteínas de la superficie de la plaqueta, y estas son importantes de recordar para luego ver cómo qué glucoproteínas se van a estar mencionando y van a estar trabajando, chambeando en lo que es en la hemostasia, la formación del tapón plaquetario y todo ello. ¿Ok? Entonces vamos a estar teniendo a la glucoproteína IB, de las más importantes, voy a mencionarlos, ¿ok? Que se va a detectar en todas las plaquetas y posteriormente va a estar cambiando de nombre, ¿no? Y va a estar participando en la adhesión plaquetaria. Ahí vamos a ver su nombre clarito en una imagen que saqué del Gaitin, que está bien bonita, ¿ok? Y tenemos luego a la glucoproteína 2B3A, que se forma después de la activación plaquetaria. Y ojo con esto, desde aquí se los voy a ir diciendo. Adhesión plaquetaria y activación plaquetaria no son lo mismo, ¿ok? Primero se va a dar la adhesión plaquetaria para que recién se pueda dar la activación plaquetaria. Y es después de esta activación plaquetaria que vamos a estar teniendo la formación de nuestra glucoproteína 2B3A. ¿Ok? Y esta va a estar participando en la agregación plaquetaria. Repito, adhesión plaquetaria, activación y agregación plaquetaria no son lo mismo. Son cada una en ese orden, están siendo mencionadas para una secuencia de pasos de lo que luego vamos a estar conociendo como coagulación o formación del tapón plaquetario. ¿Ok? Entonces, adhesión plaquetaria primero, luego la activación plaquetaria y finalmente la agregación plaquetaria. Y luego hay un paso más que ya no va a tener esta A adelante que los pueda confundir tal vez al momento de recordarlo. Pero ya al momento que les voy a decir qué es lo que hace cada uno, ustedes van a decir, ay, tiene sentido que primero sea adhesión, luego activación y al final agregación. ¿Ok? Así que no nos vamos a bloquear con eso todavía. Solo recordando en qué momento van a aparecer cada una de estas glucoproteínas que están en la superficie de la plaqueta. ¿Ok? Listo. Ahora, también vamos a tener el conteo plaquetario, así como teníamos un conteo de lo que vendría a ser hemoglobina, pero bueno, eritrocitos, luego hemoglobina, vamos a estar teniendo un conteo plaquetario donde el valor normal es de 150.000 a 400.000 metros cúbicos, milímetros cúbicos, perdón. Y como ya habíamos dicho, los valores para lo que pondría a ser penia por si es menor a y si es ISIS. Si es que es mayor, vamos a estar teniendo plaquetopenia. Si es que va a ser menor al nivel del conteo plaquetario menor a 150.000, y vamos a estar teniendo plaque- trombocitosis, perdón. Bueno, plaquetopenia, también se le puede decir trombocitopenia, trombocitopenia y trombocitosis.
para lo que vendría a ser un valor mayor a lo que es 400.000, ¿ok? Ahora, vamos a estar viendo, pues, no que aquí probablemente vamos a ver a un paciente con un estado de púrpura, que vendría a ser vendrían a ser como pequeñas hematomas que se van a estar viendo en la piel. No son hematomas propiamente dichos, sino son poquitos. Y es por esto mismo que va a haber ante una lesión ya no se va a poder cicatrizar bien. Entonces puede que hayan distintas lesiones chiquititas por justamente menor cantidad de plaquetas disponibles en el torrente sanguíneo. Y la trombocitosis se va a ver todo lo contrario, pero usualmente de manera fisiológica o normal o en respuesta a, el cuerpo va a estar reaccionando a ella en traumas óseos, cirugías o traumas localizados, justamente luego de que se haya dado un proceso de lo que vendría a ser sangre, ¿no? Y así, bueno, pues el cuerpo, ¿qué es lo que va a ver? La médula ósea va a detectarlo y va a hacer que se formen más megacariocitos, se van a obtener más plaquetas para que esto suba y se pueda dar una cicatrización mejor ante un estímulo tan grande como puede una pérdida de sangre, ¿no? Socios y los que estamos localizados, ¿ok? Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? ¿Sí? ¿Todo claro? Ok, entonces seguimos. Ahora, ahora sí, vamos a pasar, creo que a las diapositivas más jugosas. Empiezan como tal las diapositivas más jugosas y más, tal vez un poco cargadas de información. Y vamos a empezar primero con la hemostasia, ¿ok? Que vendría a hacer referencia a la detención del sagrado. Detención del sangrado, ¿ok? Y aquí tenemos esta imagen que nos da Guyton sobre lo que vendrían a ser pasos que se van a estar viendo, ¿ok? No se guíen de los pasos que hice acá, en esta parte de acá, a lo que dice en la imagen, porque están un poco como que medio desordenadas, pero es para que lo tengan en claro que se tiene que quedar con los pasos de aquí del texto, ¿vale? Entonces, vamos a estar teniendo un total de 4 pasos, donde en la tercera creo que ahí sí coloqué mal, porque está dado más que nada por la estabilización del tronco plaquetario, pero ahorita vamos a ver eso. El primer paso, lo que se va a dar ante una detención de un sangrado, es la constricción del vaso dañado, lo que habíamos estado comentando incluso desde el día de ayer. ¿Y cómo se va a dar la constricción de este vaso dañado? Pues por vasoconstricción, por serotonina. Y bueno, pues las plaquetas, que los gránulos densos que van a estar liberando para que esto pueda suceder. Aparte, bueno, pues también el suero como tal que habíamos visto tiene serotonina. Entonces va a estar teniendo una relación con la tropomiosina, la serotonina y la calmodulina, y esto va a hacer que la calmodulina quinasa forme un puente cruzado, un músculo liso, que vendría puente cruzado dentro del músculo liso del vaso, ¿no? Entonces, aquí también va a actuar la endotelina, que ya vimos que también es otro potente vasoconstrictor, para que pueda darse una vasoconstricción del vaso lesionado. Como vemos, aquí en la imagen no tenemos eso. Por eso les digo que hay que guiarnos de los pasos que nos menciona el doctor, ¿ok? Primero que nada, ¿qué es lo que va a suceder? Vasoconstricción del vaso dañado, valga la redundancia, ¿ok? Esto es lo primero, para que así el cuerpo deje de botar más sangre, porque va a estar cerrando para disminuir el flujo sanguíneo que pueda estar pasando por ahí y disminuir lo que vendría a ser una hemorragia. Ahora, es ahí donde se va a dar luego la formación del trombo plaquetario, ¿ok? El vaso dañado va a exponer colágeno subendotelial y este colágeno subendotelial va a estar cargando negativamente. Es así como las plaquetas circulantes van a estar reconociendo esto y se van a adherir usando glucoproteína 1B, la que habíamos visto más arriba.
y también al factor von Willebrand, que ya vamos a estar viendo más adelante cómo va a funcionar todo esto y lo vamos a estar encontrando en el endotelio, ¿ok? Y bueno, pues es así que las plaquetas se van a estar adhiriendo a por la glucoproteína 1B y factor de von Willebrand y se va a formar un puente entre el colágeno y la plaqueta. Es así como esta se va a ir como que la va a chapar y se van a quedar así, unidas, ¿ok? Aquí vamos a ir viendo cómo va pasando esto, aglutinación de las plaquetas, ¿vale? Y luego vamos a estar teniendo dentro del tercer paso como tal la estabilización, voy a poner esto de estabilización del trombo plaquetario, ¿ok? ¿Cómo es esto? Bien? Como que esto es, este paso es el que va a decir, va a marcar el paso de nuestra cascada de nuestra hemostasia primaria a la secundaria, ya que se va a estar activando la cascada de coagulación. ¿Ok? Se activa la cascada de, de coagulación. ¿Ok? Es decir, que se va a activar la protrombina y se va a volver trombina y esta trombina va a activar el fibrinógeno para que se convierta en fibrina, aparición de la fibrina, y va a formar una malla que va a estar rodeando y atrapando las plaquetas y otras células para que se estabilice el trombo y se forme el trombo como tal propiamente dicho. ¿Ok? Aquí vamos a estar teniendo, va a aparecer la fibrina para que luego se forme el coágulo, el tapón, el trombo propiamente dicho. ¿Ok? Una vez que se estabiliza esto y se está bien formado el trombo, se va a dar la retracción del coágulo. ¿Con qué me refiero a esto? Que el coágulo por sí mismo va a ir reduciendo su tamaño. ¿Ok? Y al reducir su tamaño, va a hacer que, como está pegado al endotelio, está pegado a ambos lados ya, al momento de hacerse más chiquito, va a hacer que la parte de los pasos, el borde lesionado, se vaya juntando más y más y más, y esto va a favorecer la cicatrización. Espero que con esto lo hayan entendido. Si era así y el coágulo estaba así, pónganlo, ¿no? Al momento de hacerse más chiquito, como está unido, va a ir haciendo que las paredes lesionadas se vayan uniendo y esto va a favorecer a la cicatrización hasta el momento en que se unen, ¿ok? Por eso es que tiene la retracción del coágulo es muy importante para el proceso de la cicatrización, ¿ok? Disminuye su tamaño y va a hacer que se acercan, se unen los bordes lesionados. Listo, ¿ok? Es decir, se jala lo que vendría a ser la red de fibrina. Aquí tenemos retracción del coágulo, es decir, se va a ir haciendo más chiquito y más chiquito para que favorezca a la cicatrización. Listo. Y por último, no se puede quedar eso así, porque imagínense si eso se desprende. Uy, uy, uy. Si se desprende, uy, uy, uy. Tiene que haber un proceso de fibrinólisis, ¿ok? El coágulo va a estar formado de fibrina. Entonces, si ustedes escuchan fibrinólisis, ¿qué es lo que va a venir a su cabeza? Degradación o rompimiento de la fibrina. Degradación o lisis, para que quede más bonito. Lisis de fibrina. ¿Y de qué está hecho y qué está hecho de fibrina? El coágulo. Es decir, se va a romper el coágulo. Se va a degradar el coágulo. Así se pueda volver a una circulación normal, se establece la circulación normal y va a evitar una trombosis prolongada, que esto ya es peligroso. ¿Qué pasa si se desprende, viaja y se tapa en un vasito que es mucho más chiquito? CFBB, va a haber isquemia. Si hay isquemia, es muy probable que luego evolucione a una hipoxia irreversible, infarto o muerte celular. ¿Ok? O muerte en este caso tisular, porque se va a irrigar, los vasos ya saben, va a estar irrigando tejidos, bastantes tejidos, y bueno, pues hay muerte tisular como tal. Entonces, ¿quién se va a encargar de hacer esta lisis de fibrina para que se degrade el coágulo? La plasmina. Por eso lo puse en grande y en negrita. La plasmina es la que va a estar rompiendo la fibrina
Y bueno, pues es aquí donde el mismo endotelio va a ayudar a esto, porque va a estar produciendo, endotelio produce el activador tisular del plasminógeno, también llamado TPA. Lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Y ojo con esto, las plaquetas jóvenes tienen un inhibidor de este TPA, ¿ok? Ojo con eso. Ahora, hasta ahí, ¿todo claro? ¿Sí? Ya. Entonces vamos a seguir con la formación del tapón plaquetario. Es aquí donde ya les mencioné la adhesión, activación, agregación plaquetaria y por último la contracción plaquetaria, que ya difiere de la A que vamos a estar viendo, nuestras tres A distintas, ¿ok? Este proceso va a estar iniciando cuando las plaquetas van a estar entrando en contacto con las fibras de colágeno subepiteliales. Aquí la estamos viendo. Proceso de adhesión, ¿ok? En nuestra adhesión, aquí les he resumido los puntos más importantes de esto, que para que se pueda dar el proceso de adhesión, se va a estar requiriendo sí o sí el factor de von Willebrand, que es una glucoproteína que vamos a estar encontrando en el endotelio vascular. Aquí la vemos, aquí vemos. Y es esta la que al ver un daño, eh, pu- el daño va a estar liberando cargas negativas, va a hacer que ocurra un cambio conformacional en el endotelio y esto va a hacer que se exprese el factor von de Willebrand y que éste se vaya a estar uniendo a través del factor de von Willebrand a la glucoproteína 1B que ya vimos que está expresada en la membrana de nuestra plaqueta y se pueda unir al endotelio, ¿ok? Ahí espero que me hayan entendido la adhesión plaquetaria. ¿Qué es adhesión plaquetaria? Plaqueta uniéndose al endotelio a través del factor de von Willebrand y la glucoproteína 1B que se encuentra en la membrana de nuestra plaqueta. ¿Ok? Ok. Ahora, luego de esto vamos a estar teniendo nuestra activación plaquetaria porque ya está bien unida a nuestro endotelio. ¿Qué es lo que se va a dar? Va a haber un incremento de calcio por la IP3, ¿ok? Que va a desencadenar una liberación de calcio del sistema tubular denso de la plaqueta. Ya habíamos visto eso, de que era el sistema que vendría a ser este almacén de calcio que teníamos dentro de nuestra plaqueta. Entonces, el IP3, ¿qué es lo que va a hacer? Va a desencadenar la liberación de calcio justo de este sistema de tubular denso. Voy a escribirlo ya. Del sistema tubular denso de la plaqueta. Es así que la plaqueta se va a activar y con la activación de nuestra plaqueta, vamos a estar teniendo que se va a activar también la miocina con lactina, y se va a contraer como en el músculo liso, es decir, la plaqueta se va a contraer como en el músculo liso. Se formar un tipo de pseudópodos por la reorganización de los microtúbulos al momento de contraerse y vamos a estar viendo que se van a descargar ciertos gránulos plaquetarios. Hay un cambio, así lo vamos a poner, conformacional, conformacional, se van a estar expresando pseudópodos y estos pseudópodos por la reorganización de los microtúbulos, por reorg de microtúbulos, y esto es lo que luego nos va a estar dando que se van a descargar los gránulos plaquetarios. Se descargan los gránulos plaquetarios. Y ahí es donde nosotros vamos a estar viendo que se va a estar expresando la glucoproteína, la glucoproteína 2B3A, ¿ok? Y aquí la vamos a estar viendo. Eh,
Miren, aquí tenemos a nuestra plaqueta cambiando de forma, contrayéndose, de lo que estaba así redondita, rechonchita, se vuelve así un poquito más alargada. Y es así donde nosotros se va a estar liberando lo que es esto luego de una liberación de calcio del sistema tubular donde está la plaqueta, se contrae y todo eso, y es ahí donde ya luego vamos a estar pasando a una liberación de gránulos, y entre ellos vamos a estar teniendo al tromboxano A2, ¿ok? Y este tromboxano A2 al final va a servir como un tipo de retroalimentación positiva, vendríamos a decirla, porque va a hacer que se eleve mucho más calcio en el citosol. ¿Ok? Al final, esto que va a ocurrir, que haya mucho más calcio en el citosol. Ahora, ya habíamos hacerles como que su repaso rápido a bioquímica. No sé si les guste, no sé si les gusta bioquímica, pero ¿de dónde sale el tromboxano A2? ¿Alguien se acuerda? ¿De dónde sale el tromboxano A2? Los tromboxanos, leucotrienas, prostaglandinas, prostaciclinas, Del lipoxigenasas. ácido araquidónico. Muy bien. Entonces vamos a estar teniendo que el tromboxano A2 tiene como que su vía principal de lo que vendría a ser por el ácido araquidónico y por acción de la COX-2 o COX-1, COX, se van a estar dando las prostaglandinas, más que nada como tal, como las formadoras, como por así decirlo, las, las madres, las prostaglandinas madres, y a través de otras enzimas como la tromboxano sintetasa, vamos a estar teniendo al tromboxano A2. ¿Ok? Y este tromboxano A2 es muy importante. ¿Por qué? Porque el tromboxano A2 tiene dos características muy importantes, que vendrían a ser por parte de la homeostasia, no confundir hemostasia con homeostasia, en este caso homeostasia sanguínea, vamos a estar teniendo que es un antiagregante, es decir, va a estar ayudando en lo que vendría a ser que que se detenga lo que es la formación del tapón plaquetario, y vamos a estar teniendo también que a pesar de eso, también contribuir en la activación plaquetaria. Listo. Ahora, del tromboxano A2, sí quiero que tengan esto claro. Vamos a estar teniendo al 11 dihidrotromboxano, tromboxano A2 urinario. Perdón, esto sí lo tenía que leer porque no me acuerdo, muy largo. ¿Y de qué nos va a servir esto, Vivi? El doctor lo mencionó también, que este vendría a ser un marcador de la actividad del tromboxano A2, ¿ok? Es así, así por así decirlo, es un pesaje de si el tromboxano está cambiando a G o está cambiando a J, ¿ok? Y así podemos identificar si también los niveles de antigregante que tenemos circulando va a ser el adecuado o no, haciendo como que un paréntesis ahí de lo que vendría a ser un poco de bioquímica y revisándolo, pero tiene que ser importante que tengan bien en claro de dónde viene esto. Por eso es que dentro de la activación plaquetaria tenemos como un factor muy importante la formación del tromboxano A2, ¿ok? Listo. Eh, También como tal vez característica adicional, el tromboxano A2 también es un potente vasoconstrictor, bueno, potente no, es un vasoconstrictor. Y bueno, pues como dije, va a ser contar con una activación plaquetaria. Y luego vamos a tener también a nuestra prostaciclina, ¿ok? Que vendría a ser como que esta eh,
contraria a nuestro tromboxano A2, ¿vale? Aunque no, esperen, creo que aquí está mal. No es un antiagregante, es un proagregante. ¿Ok? Sí, es un proagregante. Sí, lo vi en Pharma. Ya. Sí, perdón. Ahí sí, tengo que hacer un cambio. En la imagen dice antiagregante, qué raro. Pero el tromboxano 2 es un proagregante, es decir, va a estar eh, en pos con lo que vendría a ser toda la formación del tapón plaquetario y todo eso. Por eso se activan las plaquetas, ¿ok? Y por ello también es un potente vasoconstrictor. En cambio, su némesis, por así decirlo, su contrario, que es la prostaciclina, la PGI2, vendría a ser todo lo contrario, vasodilatadora, antiagregante, eh, y todo lo que es detención de lo que es la formación del tapón plaquetario y todo ello. ¿Cómo me acordé? Son contrarias. La trombo, son contrarias. La P no va con la A igual acá. Por eso me acordé. Ya esto, me estoy guiando de una imagen que acá dice que es antiagregación, pero no, no, así no era. Son contrarias. La A va con el pro. Así yo me acuerdo de mis mnemotecnias medio raras, pero ayuda bastante. Miren, ahorita, miren, estaba diciendo algo que estaba completamente equivocado, pero menos mal ahí tuve mi lapsus de volver a pensar todo ello. ¿Ok? Por favor, quédense con eso. ¿Ok? Ya, ya. Ahora, luego de la activación plaquetaria, que al parecer sí es un poquito pesadita, tenemos lo que es la agregación plaquetaria. Aquí nosotros ya vamos a estar teniendo a nuestra glucoproteína 2B y 3A activa, y es esta que se va a estar uniendo a la trombospondina. ¿Se acuerdan que vimos la trombospondina más acá arribita? Que iba a estar en contacto con las proteínas plaquetarias y va a fomentar más activación. Es por eso que luego nosotros vamos a estar diciendo que también es eh, una retroalimentación positiva hasta el momento que llega a un acme y donde dice hasta aquí nomás, ya se llenó fibrinólisis, ¿ok? Entonces, dentro de nuestra agregación plaquetaria, se va a estar formando ya los puentes cruzados entre trombospondina y lo escribí mal, y fibrinógeno, que es lo que va a estar haciendo ya todo esto de lo que vemos acá. Se van a unir, se van a unir, se van a unir, se van a unir, ¿ok? Y por último tenemos la contracción plaquetaria, que es el proceso en el cual las plaquetas van a estar tirando de la red de fibrina dentro del coágulo, porque ya vimos, para que se pueda unir y todo eso. Y esto de aquí, la contracción plaquetaria, va a estar teniendo sus partes, ¿no? Va a ser activada, se produce gracias a la activación del citoesqueleto, contracción, citoesqueleto, sí, proteínas de actina y miocina, ¿ok? Por un aumento del calcio intracelular y la acción de enzimas como la miocina, perdón, miocina, listo. Luego de esto, eh, ya sería un poco más de repetir lo mismo, ya se va a dar una constricción, se van a juntar las paredes de los vasos sanguíneos para que así luego pueda ayudar en el proceso eh, de lo que es la vasoconstricción. Hasta ahí, ¿hay algún, de la cicatrización, perdón? Hasta ahí, ¿hay alguna duda o pregunta? Espero que esto de aquí, sí, mi pequeño error grande, creo, al momento de equivocarme con esto de cuál es un proagregante y cuál es un antiagregante. Espero que ya luego de la explicación esté un poco más claro. Manitos arriba sí, sí, sino para volver a repetirlo. Sí, ok. Ahora, como no sé si a ustedes les sirvan las mnemotecnias, pero espero les haya servido la mía de que el A no va con el A de antiagregante, sino va con la P.
Lo mismo pasa con la prostaciclina, que vendría a ser al revés, ¿ok? Ahora, vamos a pasar con la coagulación y vamos a ver las cascadas de coagulación. Esto sí, no les voy a mentir, estuve toda la mañana volviéndola a revisar una y otra vez para no equivocarme al momento de decir esto, porque son muchos factores y las literaturas van a estar difiriendo mucho lo que pueda decir entre ellas, incluso en las literaturas que nos pueda estar dictando el doctor. Entonces, para fines prácticos, vamos a quedarnos con lo que nos dice el doctor Velasco y apoyarnos un poco de las imágenes, tanto que nos deja él como esta de aquí, y otras que no las saqué del libro base, que en este caso es Guyton, estas tres imágenes de aquí. No, estas tres no, la del centro no, porque incluso había este, una pequeña diferencia al momento de las tablas de los factores, entonces dije, no, mejor la de la diapositiva, para que se guíen de eso. ¿Ok? En la coagulación, nosotros vamos a estar teniendo un sistema de cascada, donde el fin común va a ser la formación de fibrina. Esta fibrina que al final va a formar nuestro tapón plaquetario, luego de la unión y todo eso. Entonces, aquí nosotros vamos a ver que la coagulación va a tener dos vías, la intrínseca y la extrínseca. Y al final podrían converger, ojo, podrían converger en una vía común. No siempre va a pasar, sino que usualmente, bueno, casi siempre, se va a iniciar con la vía extrínseca y al finalizar esta vía extrínseca es donde se van a formar ciertos factores de la vía intrínseca y es aquí donde se va a activar la vía intrínseca y se pueden unir en una vía común o participar cada una de ellas de manera independiente. Es por eso que he puesto estos gráficos de aquí de manera separada, tanto la vía intrínseca normal como si fuera por ella sola, la vía extrínseca normal como si fuera por ella sola. Y bueno, pues al final dos de estas que vendrían a ser de las convergencias como tal en una vía común. ¿Ok? Ahora, vamos a ver primero nuestra vía intrínseca. ¿Por qué se llama vía intrínseca? Porque como tal, vía intrínseca se va a estar dando de manera dentro del entorno vascular, es decir, intravascular. Y como una noxa o como un factor muy importante al momento de que se pueda desencadenar esto, y es lo que usualmente se usa en ejemplos, es el contacto con el colágeno, es decir, por adentro del vaso. Se ha visto que se ha lesionado, se expresa el colágeno que está en el endotelio, y ¿qué es lo que va a hacer? Cargas negativas, ¡fum! Vamos a estar activando nuestro factor 12. El factor 12, de lo que antes estaba así, tranquilito, sin hacer nada, pasa a ser un factor 12 activado. ¿Ok? Factor 12. Ahora, mm, el factor 12, al ver esto, vamos a estar teniendo lo que es voy a explicarlo acá porque no se ve bien, que gracias a que el factor 12 activado, ya tenemos factor 12 activado, vamos a estar teniendo que la precalicreína, esta que tenemos aquí, se va a estar convirtiendo en calicreína. Y ya lo vamos a estar viendo para qué es importante la calicreína. ¿Ok? Entonces, vamos a ponerlo así. ¿Ok? Ahora, vamos a estar teniendo luego nuestro factor 11 que se va a ver activado por el factor 12 más los cininógenos de alto peso molecular, que como tarea o chamba principal de este cininógeno, pero se lo voy a poner de azul, va a ser que va a atraer tanto a la calicreína ya formada como a nuestro factor 12 al sitio de la lesión. ¿Sí? Y es ahí donde nosotros vamos a ver cómo el factor 11 se va a activar por acción del factor 12 activado. ¿Ok? Vamos a ir en orden como se van a estar dando cuenta. Así que por eso pueden ser muchas cosas que ustedes creen que se podrían perder, pero vamos a ir en orden. ¿Qué creen que es lo que va a hacer el factor 11 activado? El factor 11 activado con ayuda de calcio
va a estar activando al factor 9. Vivi, ¿dónde está el factor 10? Lo vamos a ver más adelante. Aquí sí va a haber como que una disrupción, por así decirlo, pero este factor 9 va a estar activándose por la acción de lo que vendría a ser el factor 11 activado más el calcio. Al momento que nosotros tenemos nuestro factor 9 activado, muy importante, vamos a ver que con la ayuda de lo que vendría a ser, eh, ojo con luego esta trombina de aquí, porque voy a explicarlo más adelante de dónde viene esto de acá. Muy importante en el momento de hacer esto. Vamos a estar teniendo nuestro factor 8 activado, calcio y 9 activado para que se pueda activar nuestro factor 10 en factor 10 activado. Y este factor 10 activado con acción de lo que vendría a ser factor 10 activado con la acción de los fosfolípidos de las plaquetas, calcio y factor 5, vamos a estar dando una activación de la protrombina que vendría a ser ya casi no, lo último para poder generar el activador de la trombina, perdón, el factor 5 va a estar dando el activador de la protrombina y este activador de la protrombina, ¿qué es lo que va a hacer? Activar a la trombina y formar la trombina, que es al final la que esta va a ayudarnos luego a hacer lo que vendría a ser la fibrina. Yo les había dicho protrombina, trombina y la trombina va a activar al fibrinógeno y este fibrinógeno se va a convertir en fibrina. Lo voy a poner igual por si acaso para que puedan tenerlo en cuenta. La trombina literalmente va a estar haciendo esto, todo lo que hemos estado viendo. Fibrinógeno en fibrina, que al final es el fin común de todo esto. Creo que tengo una imagen más abajo sobre esto. Sí, acá está. Lo vamos a ver igual más adelante. Ya. Ahora, Vivi, son muchos pasos. Sí, o sea, son muchos pasos, pero lo vamos a volver a repetir o ver cómo es que esto se va a estar viendo luego más abajo. Ahora, aquí quiero que vean algo muy importante. Vamos a tener una retroalimentación positiva, donde la calicreína va a estar activando más factor 12. Vamos a volver a ver nuestra calicreína, donde se encontraba. Aquí tenemos a nuestra calicreína, donde el factor 2 activado hacía que la precalicreína pasara a ser calicreína. Y consecuentemente la calicreína, ¿qué es lo que va a hacer? Que se estimule más factor 12. El factor 12 se va a hacer, si hay colágeno se va a activar y si se va a activar, vamos a estar teniendo luego una activación de dos, vamos a tener dos activado, el 2 activado va a estimular la precalicreína, se va a convertir en calicreína y esta calicreína nuevamente va a estimular y así consecutivamente hasta llegar a un acné, como hemos estado viendo en la primera semana. Ok, ahí lo dejo. Ya. Ahora. Cada una de nuestras vías va a estar teniendo eh, complejos tenaza, que van a ser como estos complejos o unidades que van a tener un fin en común. El complejo tanto tenaza intrínseco como el extrínseco de la vía extrínseca van a tener como fin hacer que el factor 10 pase a ser el factor 10 activado. ¿Por qué? Porque este vendría a ser la matriz base antes de pasar ya como que netamente a la formación de protrombina, trombina y de trombina, fibrinógeno, fibrina. ¿Ok? Entonces, nuestro complejo tenaza intrínseco está formado por lo que vendría a ser el factor 9 activado, el factor 8 activado, fosfolípidos plaquetarios y el calcio. ¿Dónde lo vamos a estar viendo? Vamos a estarlo viendo aquí. Factor 8 activado, factor 9 activado, calcio y fosfolípidos plaquetarios. Estos son nuestro complejo tenaza intrínseco. ¿Ok? Vale. Ahora, esta tablita se la dejo ahí para que ustedes la estudien. Recomendación, Vivi. Me tengo que saber cada uno de ellos. Nombres. Sí. Sí, sí, sí. De aquí, de esta tabla, sale mínimamente una pregunta y así directa. ¿Cómo se llama el factor 5? Directo. O incluso les pueden decir, en vez de decir, por ejemplo, eh,
Aquí complejo tenaza intrínseco, el complejo tenaza intrínseco, por ejemplo, está formado por y les dan una lista de opciones, por ejemplo, 9 activado, 8 activado, 5 activado, no sé, y así, y ustedes dicen, ¿dónde está mi calcio? ¿Dónde está el calcio? Miren cómo está dicho acá, es el factor 4, ¿ok? Entonces, por favor, apréndanse esta tablita así, bien, bien, bien. Igual por ahí como que más o menos sin querer queriendo se van a ir aprendiendo ciertos de estos factores. Y ojo con con estos de aquí, lo que mencioné. Factor del ciminógeno de alto peso molecular, la precalicreína, son factores de contacto. No son factores como tal que tengan un número, sino estos tres. Como tal, son llamados factores de contacto. La precalicreína, ciminógeno de alto peso molecular y el factor de Von Willebrand. ¿Ok? Y mucho ojito con la tabla. Ahora, como dije ya, en la vía común, estas dos van a estar convergiendo, ya lo vamos a ver más adelante, en el paso del 9 al 9 activado. ¿Ok? Ahora, vamos a estar teniendo también nuestra vía extrínseca, que como ven es mucho más cortita y está dada por un mecanismo ya extracelular, de manera extracelular, no, de manera extravascular, y se va a dar usualmente por el traumatismo tisular, una liberación de factor tisular. Ojo, factor tisular, también llamado factor número 3, factor hístico, factor tisular, es lo mismo. Factor 3, este se va a estar liberando, usualmente se menciona por fibroblastos o por miocitos, pero por miocitos del músculo liso. Voy a ponerlo músculo liso, ¿ok? Músculo liso. Ok, tenemos el factor tisular y este factor tisular como tal va a estar activando a lo que vendría a ser eh, uno de manera directa, si se dan cuenta aquí, miren, factor tisular de manera directa, va a estar activando de manera directa tanto al factor 10, tanto no, va a activar al factor 10 de manera directa, como también lo puede hacer de manera indirecta, por así decirlo, activando, miren, el factor 7, en factor 7 activado, y el factor 7 activado lo que va a hacer es activar al factor 10. Miren, aquí también tenemos el uso de calcio para que pueda pasar a ser eh, factor 10 activado. Y el factor tisular puede hacer, también va a intervenir en lo que vendría a ser la activación del activador de la protrombina. Lo voy a poner en azul como en el otro lado. Donde este activador de la trombina va a estar teniendo tanto factor tisular, calcio y factor número 5. ¿Ok? Entonces se tiene el activador de la trombina y para que pase de protrombina a trombina vamos a estar teniendo el activador de la protrombina, los fosfolípidos de las plaquetas, más el apoyo del calcio para que pueda pasar de protrombina a trombina. Ya hemos dicho trombina, que es lo que va a hacer fibrinógeno en fibrito. Muy bien. Entonces, como ya habíamos visto un complejo tenaza intrínseco, vamos a estar viendo un complejo tenaza extrínseco. Lo voy a poner de morado. Ya. Un tenaza extrínseco, donde vamos a estar teniendo al factor 7 activado. Aquí lo tenemos. Parece, creo que lo voy a... Ahí está. 7 activado. Vamos a estar teniendo al factor tisular, o también llamado como tal. No, espérense, creo que sí lo dejo ahí. Factor tisular, o también llamado factor número 3. Y vamos a estar teniendo al calcio. Calcio. ¿Qué les había dicho cuál era el objetivo principal de los complejos tenaza, tanto extrínseco como intrínseco? ¿Se acuerdan, chicos? Formar al complejo 10. Muy bien. Factor 10. ¿Está bien? Sí. Porque el fin como tal de toda la cascada sí es el formar la fibrina, pero el fin de estos complejos tenazas, de ambos complejos tenazas,
es activar al factor 10, es decir, que sea un 10 activado. Y así lo vemos. Complejo tenaza intrínseco, por ejemplo. Miren, aquí lo tenemos. Voy a ponerlo, creo que de rojo, todo esto. Ahí está. El 8A más calcio, más fosfolípidos de membrana, más el 9 activado, vamos a estar teniendo que la activación de nuestro factor número 10. Lo mismo pasa con nuestro complejo tenaza extrínseco. El 7 activado, más calcio, más el factor tisular van a estar activando a nuestro factor número 10. ¿Ok? Ese es el fin común, bueno, sí, de los complejos tenazas, tanto extrínseco como intrínseco. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa, Vivi, si es que vamos a tener una convergencia? Es decir, va a haber una vía común. Voy a usar este de aquí. Este de aquí luego lo voy a usar para otra cosa. Está un poco resumido, entre comillas. Vamos a estar, miren, acá tenemos, ¿no? La vía intrínseca, que va a ser una activación por contacto, usualmente, ya saben, colágeno. Siempre es el ejemplo del colágeno por su actividad negativa, donde el factor 12 se va a convertir en factor 12A. El 12A va a activar al factor 11. Y este factor 11 va a estar activando nuestro factor 9 y lo va a estar convirtiendo en factor 9A. ¿Ok? Aquí es donde tenemos el primer punto de convergencia, porque si nos vamos al lado del extrínseco, vamos a estar teniendo fibroblastos, músculos lisos, la lesión tisular, se va a expresar el factor número 3 o también el llamado como factor tisular, el cual puede hacer de dos maneras, ya sea activar de manera directa lo que vendría a ser al 10, que aquí no está, vendría a salir por acá, pero al momento de usar esta vía vamos a estar usando que va a activar a nuestro factor 7 activado. Se va a formar el complejo, este factor tisular 7A, y este va a ayudar también en lo que es la formación del factor 9 en factor 9 activado, ¿ok? Es por eso que nosotros decimos que hay una convergencia, convergencia de vías, convergencia de vías en 9, en 9 específicamente dando 9 activado. ¿Por qué? Usualmente, si ustedes buscan por internet cuál es el factor común, así como tal, factor común de la vía común de las vías de intrínsecas y extrínsecas, siempre les va a salir el factor 10. El doctor Velasco ya lo ha puesto en su examen, ya no lo va a poner de nuevo porque le cayó justamente esto. Entonces, hay una diferencia entre el factor de convergencia y el factor común como tal, ya del, de la vía como tal, el cual ya vendría a ser como tal el primero como tal, el factor 10 y 10 activado. Y es aquí, miren, donde tenemos factor 9, factor 8, fosfolípidos de las plaquetas, que van a hacer que se active el factor 10 y el factor 10 activado junto con lo que son fosfolípidos de la plaqueta y el factor 5 activado van a estar activando a la protrombina, ojo, protrombina también llamada factor número 2. Y esta protrombina se va a activar en trombina y el factor 1 vendría a ser nuestro eh, fibrinógeno. Y este fibrinógeno se va a activar en lo que vendría a ser nuestra monómero de fibrina, ¿ok? Y luego vamos a ver el polímero de fibrina y todo eso y la red de fibrina. Ok, ya, entonces, por eso, vía común, convergencia en 9 activado. Y aquí vemos lo mismo, vía intrínseca, cómo viene la formación del 10 al 10 activado, protrombina en trombina, fibrinógeno en fibrina, y es aquí donde yo quiero que vean esto. Cada una de estas va a estar teniendo una prueba de coagulación específica para cada vía. La TTPA, para lo que vendría a ser la vía intrínseca, parcial de no, un parcial de trombosis, por eso PATT, y esta que sí es la prueba de
trombosis como tal, propiamente dicha por la vía extrínseca, ¿ok? Entonces, aquí hay algo que quiero que ustedes tengan claro. La vía extrínseca va a iniciar el proceso. Es así como va a generar un poco de trombina al inicio y esta trombina es luego la que vamos a estar viendo aquí, la que les dije, que no se olvide, ¿ok? Es por eso que se dice que la vía extrínseca inicia el proceso, genera un poco de trombina y esta trombina luego va a activar varios factores de la vía intrínseca, como el 5, 7 y 9. Y aquí lo vemos, va a activar justamente esta trombina poquita, va a activar para que se pueda dar la vía intrínseca. Y es así como se amplifica la respuesta. Es por eso que se dice que la vía extrínseca es la que inicia y la vía intrínseca la que mantiene y amplifica, ya sea por separado, aunque trabajen muy poco, o sea, la diferencia entre cómo trabajan juntas es muy grande, pero pueden hacerlo tanto separadas como juntas, ¿ok? De preferencia de esta manera, juntas, ¿ok? Hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta? Créanme que si me han entendido todo esto, yo voy a empezar a saltar en un pie. ¿Todo claro? Sí, genial. Entonces, ya con esto yo digo que ya pasamos lo más fuerte de la clase. Si entendieron esto, el resto que van a ver va a ser así, papayita. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora el marcador de actividad protrombótica, es decir, que va a favorecer la formación de nuestros trombos plaquetarios. ¿Ok? Entonces, este marcador se va a medir durante la activación o el paso de la protrombina en trombina, ¿ok? Y es sin, es decir, se va a liberar un fragmento en específico, el fragmento F12, y es el que se va a estar midiendo para ver si hay hipercoagulabilidad, es un marcador de hipercoagulabilidad, y va a estar presente en estados, pues, ¿no? De trombosis, como en estados protrombóticos. Es distinto, ¿ok? En estados de trombosis como protrombóticos. Trombosis mediante como tal trombosis activa y protrombóticos cuando los estados como tal se tiene todo, hay una cantidad de plaquetas que puede hacer que el estado a protrombótico, es decir, mayor predispuesto a formación de trombos, incluso sin haber un estímulo, una anoxia, como lo puede haber en una lesión como tal. Y en estos, usualmente, los protrombóticos, estados protrombóticos, los tenemos en tres también. Por ejemplo, el embarazo, al momento del uso de anticonceptivos, es por eso que se dice que uno de los riesgos, como tal, un riesgo, un RAM, una reacción adversa muy rara, pero posible, es que las mujeres que toman anticonceptivos puedan desarrollar coágulos. Y bueno, pues esto consiguientemente puede ocasionar infartos, ya sea tal vez cerebral o tal vez incluso de corazón, incluso pérdida de alguna otra eh, función tisular, ¿no? Es por eso que se dice esto, ¿ok? Y también en el cáncer. Listo, tenemos esto. Ahora, eh, vamos a ver la formación del coágulo de fibrina, porque hemos visto cómo se ha estado formando como tal la trombina, pero de ahí hemos hecho fibrinógeno, fibrina y ya. Pero vamos a ver acá. La protrombina, que vendría a ser también llamado factor número 2, se va a activar por el activador de la protrombina y por el calcio. ¿Ok? Entonces es así como nosotros vamos a estar teniendo nuestra trombina, nuestro factor 2 activado. ¿Ok? Este factor 2 activado va a hacer dos cosas, como lo vemos en nuestra imagen. Vamos a estar teniendo el fibrinógeno, el cual va a activarlo y va a hacer nuestro monómero de fibrina, que con el apoyo del calcio se va a formar fibras de fibrina
Y si no, la trombina también puede hacer que la trombina dé el factor estabilizador de la fibrina activada. Todos estos van a hacer que las fibras de fibrina sean entrecruzadas y reticuladas, es decir, se forme este puente de que tanto se habla como puente de fibrina. Aquí lo vemos, miren, coágulo de fibrina. Se libera el factor tisular, el factor número 3 que ya hemos visto, complejo de fosfolípidos de las plaquetas, y aquí tenemos las fibrinas reticuladas, que vendrían a ser estas de acá, los puentes entrecruzados de fibrina. ¿Ok? Ahora, también vamos a estar teniendo una estabilización del coágulo, el cual está mediado por nuestro factor número 13 activado, el cual va a formar enlaces peptídicos covalentes entre las fibrinas, va a estabilizar el coágulo y va a dar un cambio conformacional que va a exponer los residuos de cisteína y esto va a permitir la polimerización. ¿Ok? Ya. A ver, ahora. Como dato adicional, la activación de los factores tanto número 7, 8 y 5 no ocurren durante la activación regular de la cascada. ¿Ok? Con eso hay que tenerlo muy en claro. El factor 7 se va a estar activando por otros factores, como por ejemplo el factor tisular o factor número 3. ¿Ok? Y los factores tanto 8 como 5 se van a estar activando solo mediante un efecto de retroalimentación. Ya lo habíamos visto, ya que van a estar requiriendo tanto de desactivado como trombina, que el trombina es un 2 activado. ¿Ok? Listo. Hasta ahí. ¿Hay alguna duda o consulta? Todo claro. Genial. Entonces, seguimos. Ahora, creo que me equivoqué en decir que si ya entendieron la cascada, pues como que ya. Pero el modelo celular de la coagulación es un modelo alterno al normal, el clásico que ya conocemos, pero no difiere mucho. ¿Ok? Tiene por ahí que otro pequeño cambio, tal vez por las etapas como tal, pero no difiere mucho de lo que ya hemos estado viendo. Vamos a estar teniendo tres etapas: la iniciación, la amplificación y la propagación. Y es como lo que hemos visto en las vías intrínsecas y extrínsecas, solo que tal vez un poco más divididas por espacios de momentos. ¿Ok? Vamos entonces a tener la iniciación, que va a ser dada sí o sí en células que van a estar expresando factor tisular. Células que expresen el factor tisular, también conocido como factor 3, como lo son fibroblastos, células musculares lisas, monocitos y neutrófilos activados por citocinas y células endoteliales dañadas. Es así como el factor tisular se va a conformar, va a ser aquel que se dice como la llave de la iniciación. Sin este no se va a dar una iniciación por un modelo celular de coagulación, ¿ok? Es aquí donde vamos a estar teniendo la intervención de este sistema de proteínas, el Protein Disulfide Isomerase, Protein Isomerasa disulfido Protein Isomerasa, creo que es así. Y esta de aquí lo que nos va a estar haciendo es que participa en el de reclutamiento de plaquetas y de la formación o síntesis de fibrina. ¿Ok? Esto se ha visto más que nada en material de estudio, pero dicen que pues aún no se ha demostrado como tal su efectividad o su rol directo en una coagulación fisiológica, pero igual se menciona de todas maneras. Y también, perdón, la formación del complejo factor tisular y 7 activado, que ya lo habíamos visto más arriba. Este de aquí va a estar activando a dos factores como tal, muy importantes. Va a activar al factor 9
y lo va a estar volviendo en 9 activado, y al factor 10 que lo va a estar volviendo en 10 activados. Y este de aquí, obviamente, es el más importante porque es el que luego nos va a dar a la trombina. ¿Ok? Entonces, de ahí nosotros vamos a estar teniendo a nuestra fase de amplificación, y este se va a ver en lo que vendría a ser que inicia por una trombina ya existente, es decir, esta trombina que se genera a partir de esto de aquí, va a estar haciendo una retroalimentación, como ya habíamos visto aquí arriba. Se va a dar una retroalimentación de esta pequeña trombina para que se pueda iniciar o amplificar la respuesta mediante la otra vía, si es que las comparamos de la vía intrínseca, ¿ok? Es decir, por eso se llama de amplificación, ¿ok? Y también se va a dar, bueno, pues con interacción con el factor von Willebrand como tal, ¿no? Ok. Eh, ya habíamos visto que el factor von Willebrand se iba a unir a la glucoproteína IB, la que al final nos va a ayudar a hacer todo lo que es la adhesión plaquetaria, luego la activación plaquetaria, agregación plaquetaria y por último la contracción plaquetaria. Y por último vamos a estar teniendo al paso de la propagación, donde vamos a ver qué ocurre sobre la superficie altamente activada ya de nuestras plaquetas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que el factor ya como tal activado, el factor 11, perdón, el factor 9 activado, perdón, el factor 11 ya activado por trombina va a activar más factor 11 que se va a volver en factor 11 activado, y así consecuentemente, ¿no? Se va a propagar esta información. ¿Ok? Y se va a formar también más factor 10, se va a formar también más protrombinasa, que luego va a hacer que haya más trombina, y en resultado va a haber un estallido de trombina por todo esto, porque también va a haber una formación del factor 10, porque va a haber también una formación más de protrombinasa, la, la- se lo escribo, una trombina ya existente, lo escribo abajo, trombina existente ya va a hacer que se genere más factor 11. Factor 11 se va a activar, y el factor 11, que es lo que va a ser activado, va a hacer que se genere más trombina, y así sucesivamente. Ahora, aparte de eso, también vamos a ver que dentro de toda esta cascada, cómo se va a hacer, porque obviamente no es que va a pasar directamente, ya hemos visto la cascada, se va a estar generando más factor 10 y se va a estar generando también más protrombinasa. Y esto, ¿qué es lo que va a hacer? Más trombina. ¿Y qué es lo que va a hacer la trombina? Ya lo tenemos ahí. Entonces va a ser una y otra y otra y otra vez. Y es por eso que luego se habla de un estallido de trombina, que vendría a ser ese, como tal, este momento pico de bastante trombina que tenemos en nuestra vía como tal. ¿Ok? Ahora, hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? ¿Todo claro? Ya. Bien, entonces, aquí les dejo un resumen esquemático de la fase de iniciación, que es todo lo que pasa, los factores involucrados y todo eso. Ya lo revisan con más tranquilidad luego. Y ahora vamos a pasar, creo que ya a lo último, literalmente, al llamado equilibrio hemostático. Una homeostasia, perdón, en sangre entre tanto los mecanismos antihemostáticos como los mecanismos, espérense, aquí me olvidé de borrarlo, antihemostáticos no, este sí es mecanismo
hemostático. ¿Ok? Ya. Vamos a ver mecanismo antihemostático como aquel que se va a estar oponiendo a la formación más de lo que vendría a ser la formación de trombos, ¿ok? Es por eso que puse esta imagen para poder guiarnos, que está dada más con lo que vendría a ser sangrados. Ese sí sería prosangrado, por así decirlo, antihemostático, antiformación de lo que vendría a ser todos los plaquetas, los tapón plaquetario y como es. Vamos a estar teniendo tres importantes en el mecanismo antihemostático, que vendría a ser la inhibición de la agregación plaquetaria. O sea, si hacemos que se pare ahí y se quede y no se vuelva se van a juntar las plaquetas para formar el tapón, vamos a estar evitando esto. La fibrinólisis y la inhibición de la coagulación. Como tal. Ahora, dentro de la inhibición de la agregación plaquetaria, vamos a estar teniendo igual cinco importantes que van a estar dando esto. Es mucha información, pero tenemos que ver. Dentro de esto, vamos a estar viendo a la prostaciclina, ¿ok? La prostaciclina, como tal, que va a ser producida por el endotelio vascular, ¿qué es lo que va a estar haciendo? Va a estar ayudándonos con lo que vendría a ser la activación del AMPC cíclico en la plaqueta. Y este va a estar activando luego, ya lo que habíamos visto, ¿no? A la bomba de sodio ATPasa. Y esta bomba de sodio ATPasa se va a estar metiendo al sistema tubular denso. Ya habíamos visto que era como que eh, la bomba de ATPasa, mejor dicho, va a estar metiendo el calcio al sistema tubular denso. Va a meter el calcio, no voy a dejar, al sistema tubular denso, que ya habíamos visto que vendría a ser como este almacenamiento de calcio que te vamos a estar teniendo dentro de nuestra plaqueta. ¿Y qué es lo que va a hacer si se va a guardar dentro de este sistema tubular denso, que vendría a ser como un retículo endoplásmico? Si es que quieren poner una comparación, vendría a ser que vamos a tener menos calcio citosólico. Y con esto va a ser, ¿qué va a hacer? Se va a inhibir la agregación plaquetaria. Es por eso que decíamos que nuestra prostaciclina que iba a ser antiagregante. Va a estar en contra de. ¿Ok? Ahora, eh, como otra cosa más, tal vez para relacionarla con el calcio, menos contracción, menos agregación. ¿Ok? Ahora, si pasamos con el ácido acetilsalicílico, también conocido como aspirina. ¿Ok? Este va a ser ya un cambio, va a inhibir de manera irreversible a la ciclooxigenasa, que vendría a ser esta hormona que va a estar más que nada viendo la formación de esto. ¿Ok? Luego, si se va a inhibir de manera irreversible a la COX, que es esta que degrada el ácido araquidónico en las prostaglandinas G2, H2, que son las precursoras de las demás, no vamos a estar teniendo, no va a haber formación de tromboxano A2. Y que hayamos dicho que era el tromboxano A2, era un proagregante. Si inhibimos al proagregante, no tenemos proagregante, ¿no? Entonces, vamos a tener que va a haber un estado antiagregante como tal. ¿Ok? Esto de aquí va a tener un efecto prolongado porque es una inhibición irreversible. En fármaco ya van a estar viendo que hay reversibles e irreversibles, como su nombre lo dice, pueden revertir el proceso, pero en el cambio de la COX, una vez que el ácido acetilsalicílico inhibe a la ciclooxigenasa, ya no hay manera de que se pueda hacer hasta que el ciclo de vida de la COX como tal termine. Es por eso que va a tener un efecto prolongado y ya que la plaqueta no tiene núcleo, no va a poder regenerar la COX. Y su efecto va a durar, como dije, toda la vida útil de la plaqueta hasta un 7 a 10 días, ¿no?
Entonces, también vamos a estar teniendo la acción de los ácidos grasos omega 3, como el aceite de pescado, que puede interferir ya en esto, ya como uno de los cofactores dentro de lo que vendría a ser la agregación plaquetaria entre los fosfolípidos, así como lo habíamos visto de membrana, de, eh, y esto va a alterar, eh, lo escribo todo mejor ya. Vamos a ver que se va a alterar los fosfolípidos de membrana y que teníamos en los fosfolípidos de la membrana ácido araquidónico. Si no hay hoy una alteración en la liberación de ácido araquidónico, va a haber una baja de todo lo que vendría a ser leucotrienos, tromboxanos, prostaglandinas, prostaciclinas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero el efecto de la baja de la tromboxano A2 va a ser mucho más fuerte que la pérdida de nuestras prostaciclinas. Es por eso que se va a ver un efecto antiagregante leve, ¿ok? Porque igual también este está dejando de producir prostaciclinas que vendrían a ser antiagregantes, entonces es por eso que va a haber, solo va a ser leve. De ahí también tenemos otros fármacos que vendrían a ser el clopidogrel y ticlopidina, que son inhibidores del receptor de ADP. Inhiben el receptor de ADP. Voy a ponerle ahí la R chiquita para que se acuerden que es un receptor. Y como así, es decir, van a estar bloqueando los receptores del ADP. Recordemos que era la ADP, receptor de ADP, serotonina y ADP acá, que son los receptores de las plaquetarias en cadena. Entonces, si se inhibe esto, ¿qué es lo que vamos a estar teniendo? Que no se va a dar como tal la agregación plaquetaria. Entonces, literalmente tapan al receptor. No hay agregación plaquetaria por ocupación por ocupación, por inhibición, mejor dicho, por inhibición del ADPR, que vendría a ser este receptor, ¿ok? Si no se une, no se va a activar la glucoproteína 2B y 3A, y bueno, pues, que vendrían a ser las glucoproteínas de agregación. La ticlopodina vendría a ser menos potente, pero sí tiene como tal más efectos adversos. Y la clopidogrel es mucho más segura, así como para decirlo, ¿no? Pero genera un bloqueo irreversible. Ahora, también tenemos a los inhibidores de la glucoproteína 2B y 3A, que también es como ir a lo sustancial de la agregación plaquetaria. Y entre ellas vamos a tener un fármaco. mm, Así está, chicos. Si yo por mí fuera, yo no tocaría nada de fármaco porque es mi trauma. Tirofaban, tirofiban, tirofiban, y que se usa, bueno, pues ya en infarto, en intervención coronaria, infarto agudo de miocardio en stent. Y estos van a bloquear directamente a lo que vendría a ser las integrinas de glucoproteína 2B y 3A. ¿Ok? Entonces, esto va a ser también que impide el fibrinógeno actúe como puente entre las plaquetas y el resultado que hay, no hay agregación final. ¿Sí? Ahora, vamos a tener también a inhibición de la coagulación. Y aquí tenemos tres vías muy importantes, aunque creo que dentro de la tercera vamos a tener muchos más. Es por esto que esto no es tan difícil, sino que es un poco más de información. Y vamos a tener a la vía metabólica de la proteína C, que vamos a estar viéndola en tres pasos. Jijiji, en tres pasos, ¿ok? Entonces, vamos a ver los factores proteicos de la vía metabólica de la proteína C, que vendrían a ser obviamente la proteína C, la proteína S, y también vamos a estar teniendo a la trombomodulina, ¿ok? Entonces, en orden vamos a estar teniendo los pasos, ¿no?
La trombina y la trombomodulina, que vendrían a ser el inicio bucle, donde en un endotelio que está sano, está ok, la trombina, recuerden, factor 2 activado, se va a unir a la proteína transmembrana llamada trombomodulina. Ahora, eso va a hacer que cambie la función de lo que es la trombina y va a dejar de actuar como procoagulante y se va a volver activadora de la proteína C. ¿Ok? Es vendría a ser que le pasa la voz, por así decirlo, a la proteína C. Es una forma de decir que la trombomodulina va a estar reclutando a la proteína C para que ésta se active. ¿Ok? Me acuerdo que habían hecho un ejemplo mis amigas muy, muy chéveres, así como, por ejemplo, cuando tú ponte, estás, no sé, haciendo trampa en un examen y un doctor te mira. El doctor te agarra copiando en el examen y le va a avisar a aquella de más autoridad para que pueda hacer al respecto algo a lo que tú has estado haciendo. Algo así es, ¿ok? Se le va a pasar la voz a la proteína C, que vendría a ser como que este alto mando, y es así como la trombomodulina va a reclutar a la proteína C para que ésta sepa, ¿ok? Entonces, es ahí donde nosotros vamos a estar teniendo a la activación de la proteína C. Y esta es ya, pues, ¿no? Cuando estas dos juntas van a estar activando la proteína C, ¿ok? Ahora vendría a ser como una proteína C activada, ¿sí? Y ya luego, como último paso de la vía metabólica de la proteína C, vendría a ser la función de la proteína S, ¿no? Que vendría a ser que la proteína S es un cofactor de la proteína C activada. Es decir, esta va a exponer el sitio, expone el sitio del complejo C activado, del complejo C activado. Y esto va a inactivar a los factores, al factor 5 activado y el 8 activado. Al final, esto es lo importante, la inactivación del factor 5 activado y el 8 activado. Ok, es así como se va a dar una inhibición de la coagulación y una inhibición de los complejos tanto tenasas y protrombinasas, porque ya vimos, 5 activado va a participar en el complejo protrombinasa y el 8A en el complejo tenasa extrínseco, si mal no recuerdo. Sí, yo les he hablado y ya se me olvidaba. Ahora, también tenemos al sistema antitrombina heparina, donde la antitrombina, vamos a ver como papel principal, voy a ponerlo aquí, antitrombina 3, presente en el plasma. Y también vamos a tenerla en parte del endotelio, pues, ¿no? Y va a inactivar varios factores, entre ellos, porque creen que se llama antitrombina, porque va también a inactivar a la trombina, ¿ok? ¿Y por qué sistema antitrombina heparina? Porque el sulfato de heparina, se encuentra únicamente en el endotelio vascular, ¿ok? Van a estar ahí presentes, tanto este en plasma y endotelio y este solo en endotelio. ¿Y qué es lo que van a estar haciendo? Van a estar inhibiendo a lo que vendría a ser la trombina, ¿ok? Pero eso sí, no va a estar, inhibe a la trombina, pero no va a inhibir directamente, ojo, directamente a lo que vendría a ser la protrombina, ¿ok? Que es el factor 2 como tal, factor 2 activado, ¿ok? La heparina como tal va a potenciar el efecto de la antitrombina, ¿ok? Es por eso que se le llama sistema antitrombina heparina. Ahora, vamos a estar teniendo por último ya de la inhibición de la coagulación a los anticoagulantes exógenos, es decir, esos que están fuera de nuestro cuerpo y entre ellos tenemos el quilantes de calcio, la warfarina, la heparina no fraccionada y los anticoagulantes directos. Digamos que estos son, sistema antitrombina heparina vendría a ser como que endógeno, porque es algo que tenemos neto, neto, neto en nuestro cuerpo. En cambio, estos de aquí son de manera como tal exo, fuera. En los quelantes de calcio,
¿Por qué? Porque, bueno, pues el calcio ya han visto que participa bastante en toda la cascada de coagulación. ¿Y qué pasa si no tenemos calcio? Bueno, pues no va a haber cascada de coagulación como tal, ¿no? Vamos a estar teniendo también a la warfarina, que la van a escuchar bastante, que es un antagonista de la vitamina K. Antagonista de la vitamina K. Y ¿qué es lo que va a hacer? También eh, que va a inhibir también la gamma carboxilación de los factores dependientes de vitamina K. Entre ellos vendrían a ser el factor número 2, el factor número 8, no, 7, perdón, factor 9 y el factor 10. Todos ellos que eran lo que hacían agregación, formación de lo que vendría a ser la fibrina. ¿Ok? Al final todos ellos convergen, hacían en lo que vendría a ser la fibrina. Es por eso que la warfarina se dice que es un potente antiagregante y se usa usualmente luego de lo que vendría a ser eh, en tratamientos tal vez crónicos de trombosis para poder romper, por así decirlo, los trombos o que se baje toda la formación de posibles trombos en el cuerpo. Fibrilación auricular, porque la fibrilación auricular al momento de que va a estar contrayéndose mal, va a hacer que el flujo laminar que existía antes en el corazón también se rompa, se forma un flujo turbulento. Y si recordamos nuestras clases de cardio, el flujo turbulento era predisponente a la formación de lo que vendrían a ser trombos. Entonces, es por eso que se usa la warfarina en una fibrilación auricular. ¿Ok? Y no tienen un antídoto como tal en específico inmediato, pero se puede revertir usando vitamina K. Sí, o sea, antagonizas vitamina K, como revierto la warfarina, dando más vitamina K. Es aquella que estás antagonizando, es decir, inhibiendo, por así decirlo. En simples palabras, para que no se confunda. Ahora, también tenemos la heparina no fraccionada, la cual se va a estar uniendo a la antitrombina. Y ya habíamos dicho que es lo que hacía el sulfato de heparina fisiológicamente en nuestro cuerpo. Aumentaba y la ponía bomba la antitrombina que iba a estar en contra de la trombina. Esto es lo que va a pasar con la heparina no fraccionada. Se va a unir a antitrombina y va a aumentar su acción. ¿Y cuál es uno de estos elementos o fármacos más mencionados dentro de heparina no fraccionada? Fondoparinox. Yo espero, de verdad, espérate, sí, fondo o fondo, fondaparinox. Yo de verdad espero que si el doctor Velasco les pregunta en clase, ustedes griten las respuestas, ¿ok? Porque esta de aquí, la de fondaparinox, la volví a preguntar en mi clase de fisiopatía y muchos no sabían qué responder, que no nos acordamos. Entonces, esto sí quiero que lo tengan ahí. Ven, el fondoparinox, fondaparinox, parinux, parinox, vendría a ser un análogo sintético de la heparina. Es decir, que se quiere parecer a la que nosotros tenemos dentro y se va a unir solo al desactivado mediante la antitrombina, por lo que hace que su acción sea más selectiva y predecible. Cosas farmacológicas, ¿ok? Y por último, vamos a estar teniendo los anticoagulantes orales directos. Y dentro de estos vamos a estar teniendo fármacos como tal vez rivaroxaban, mm, rivaroxaban, solo apréndanse el nombre, apixaban y dabigatran, dabigat, dabigatran. Cada una de ellas va a estar inhibiendo directamente, perdón, a un factor. El rivaroxaban va a estar inhibiendo al factor 10 activado, el apixaban al factor 10 activado también, y el dabigatran va a estar inhibiendo directamente a la trombina. ¿Ok? Aquí abajo tengo una tablita de esos fármacos que se les he mencionado para que puedan tenerlo como que ya una vista visual por si lo quieren volver a repasar. Y ya, hasta ahí. Todo claro. Todo. ¿Tienen alguna duda, consulta, pregunta?
Bien, entonces ya vamos a pasar literalmente a nuestra última diapositiva. Y es aquí donde vamos a estar viendo ya los mecanismos hemostáticos. Estos proagregantes que van a estar favoreciendo el estado trombótico para que se forme el tapón plaquetario. Todo lo contrario a un antihemostático que es en contra de finalizar o terminar esto, ¿ok? Y es aquí donde nosotros, no, espérense, me olvidé de mencionar la fibrinólisis, decía yo, fibrinólisis. Esto ya la vimos que es de manera fisiológica, donde la plasmina, que vendría a ser la reinota de la fibrinólisis, va a venir y va a decir, no, se rompe como tal el tapón de fibrina, las redes de fibrina las va a estar rompiendo. Todo gracias a la plasmina, toda una reinota a la plasmina. Ahora, eh, es por eso, como un mecanismo hemostático, obviamente vendría a ser la inhibición de la fibrinólisis. Es aquí donde nosotros vamos a estar viendo como tal eh, tres, tres principales mecanismos más dentro de la inhibición de la fibrinólisis, como es la inhibición del activador del plasminógeno, la antiplasmina alfa A2, así como hay una antitrombina y una antiplasmina, y vamos a estar viendo también el ácido gamma aminocaproico. El doctor creo que solo lo mencionó, pero igual yo ahí le pregunté a mi mate, mi buen amigo GPT, de verdad ayuda bastante al momento de pedirle las tablas que me hacía en base al Guyton y en base a lo que había dicho el doctor, me las sacaba. Y miren, muy bonito lo que me dijo, que en este caso la antiplasmina, así como la antitrombina, se une directamente a la plasmina bloqueando su acción, lo que hace la antitrombina. En el caso, si lo hice, no, lo hice de color azul, así que lo voy a poner de... mm, El inhibidor del activador del plasminógeno, que está de color amarillito, vamos a ver que se une al TPA y a la uroquinasa. Va a cancelar lo que vendría a ser la acción como tal del plasminógeno. Y el ácido aminocaproico, que lo puse de este color, va a estar haciendo que el fármaco va a estar bloqueando la fibrinólisis y se usa pues en sangrados excesivos, es lo único que se menciona. Y bueno, pues ya la plaqueta activada que va a unirse tanto a la TPA como a la alfa-antiplasmina, va a haber una doble función como tal, ¿ok? Y ya por último, pruebas para los trastornos vasculares y plaquetarios. Tenemos para las pruebas de función plaquetaria estas tres pruebas, la prueba del torniquete, la de sangría y la retracción del coágulo, donde la prueba del torniquete se va a evaluar, pues acá dice, la fragilidad capilar y la trombocitopenia, y se va a ver un resultado alterado en púrpura, y ahí hemos visto que se da en púrpura, trombocitopenia, dengue, trombocitopenia, lo mismo, en tiempo de sangría, que vendría a ser integridad y la función plaquetaria como tal, y se va a ver en trombopatías, plaquetopenias, y en retracción del coágulo, calidad de funcional de las plaquetas, ¿ok? Se va a ver en disfunción plaquetaria, trombobastenia, o sea, en alteraciones ahí. Y bueno, pues como, como ejemplo que dio el doctor, que el tiempo normal de sangría es de 2 a 6 minutos y si se prolonga, esto puede sugerir que hay plaquetas disfuncionales, es decir, las plaquetas no pudieron hacer en el tiempo que tenían que hacer, formar un pequeño ya una pequeña malla de fibrina y el tapón plaquetario no lo hizo. Es por eso que se dice que tenemos plaquetas disfuncionales y es que se pasa de estos 6 minutos que se dice que el tiempo en específico del tiempo de sangría. ¿Ok? Y también por último, ya sí, por último tenemos las pruebas para la coagulación, donde vamos a estar teniendo tanto el tiempo de coagulación, el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplasma activada. Esta es la que vimos más arriba, la que vimos aquí, y TTPA. Y tenemos al tiempo de trombina, ¿ok? Es muy distinto al tiempo de protrombina. El ATP la vimos para la otra vía, la vía extrínseca, y la TPA en la intrínseca. Y la vemos aquí, lo mencionamos. Entonces, vamos a estar viendo, ¿no? Tiempo de coagulación, tiempo total.
para formar el coágulo. Y va a ser la vía común y bueno, que es un total de 15, 14 minutos aproximadamente. Tenemos también a la del tiempo de protrombina, que evalúa anticoagulantes orales como la warfarina y se va a ver en vía extrínseca y toma 11 a 14 minutos usualmente. La TTPA, tiempo parcial de tromboplastina activada, va a evaluar la heparina y se usa en la vía intrínseca y común y va a durar entre 25 a 35 minutos aproximadamente. También, ¿no? Segundos, perdón, segundos. Y el tiempo de trombina, que va a evaluar la función del fibrinógeno, vía común en la última etapa, y por eso es la que va a durar de 10 a 15 minutos, 15 segundos aproximadamente. Y listo. Con eso sería todo la clase de plaquetas. Hasta ahí. ¿Hay alguna consulta o pregunta? ¿Todo claro? Sí. Genial. Entonces voy a parar la grabación para poder enviarles. Listo. Listo.